Imagínalo, estás en tu casa, encendiendo el aire acondicionado porque afuera el calor roza los 40 grados. Y de repente, todo se apaga. No hay luz, no hay internet, no funcionan los semáforos ni los hospitales. En cuestión de segundos, millones de personas en Estados Unidos quedaron atrapadas en una pesadilla. ¿El responsable? Canadá, el socio energético más cercano y confiable de la nación, que de manera repentina decidió cerrar las válvulas y cortar la electricidad que durante décadas fluía a través de las líneas de transmisión fronterizas. Sin previo aviso, en menos de 12 horas, las conexiones que llevaban energía desde las gigantescas plantas hidroeléctricas y térmicas de Quebec, Manitoba y Ontario fueron desconectadas. Un país entero, acostumbrado a la estabilidad de ese suministro, descubría lo vulnerable que era cuando dependía de otro para mantener encendidas sus luces. El golpe fue inmediato. 5 estados fronterizos, Maine, Vermont, Montana, Dakota del Norte y Michigan, se hundieron en el caos absoluto. Ciudades enteras quedaron a oscuras en medio de la ola de calor más sofocante del verano. Familias atrapadas en ascensores, hospitales funcionando a duras penas con generadores que solo tenían combustible para unas horas, supermercados rezando para que la cadena de frío resistiera. La sensación de seguridad se desmoronaba a la misma velocidad con la que se agotaban las reservas de energía. En Maine, un estado que recibe más del 70% de su electricidad de la hidroeléctrica de Quebec, la catástrofe fue instantánea. Portland, la ciudad más grande, quedó sumida en la oscuridad. El Hospital Mercy se vio obligado a evacuar a pacientes críticos a otros estados, porque sus generadores de emergencia solo podían sostener operaciones durante medio día. Los pescadores de la costa tuvieron que regresar a puerto apresuradamente, incapaces de mantener frías sus capturas sin electricidad en los sistemas de refrigeración de sus barcos. Vermont no corrió con mejor suerte. Las cerrerías, las plantas lecheras y las fábricas de queso, corazón económico del estado, quedaron paralizadas. En pleno verano, las escuelas cerraron de golpe porque las aulas se convertían en hornos, con temperaturas que ponían en riesgo la vida de los estudiantes. Las autoridades lanzaron advertencias desesperadas: quédense en casa, hidrátese, la energía no volverá pronto. El pánico empezó a recorrer las calles. Montana sufrió un golpe doble. No solo perdió electricidad para sus ciudades y pueblos, también para los sistemas que permiten extraer petróleo y gas en sus campos. Pozos enteros quedaron detenidos, y con ellos miles de empleos colgando de un hilo. Los ranchos ganaderos vieron cómo sus sistemas de ventilación e irrigación quedaban inservibles. Agricultores advirtieron que, si el apagón se extendía más de 4 días, las pérdidas podían alcanzar cientos de millones de dólares en cosechas arruinadas y ganado muerto por el calor. En Dakota del Norte, la situación se volvió crítica. El estado, orgulloso de su producción agrícola, vio cómo toneladas de grano almacenado empezaban a echarse a perder sin ventilación. Las plantas procesadoras quedaron detenidas, y comunidades enteras, dependientes del campo, se hundieron en la incertidumbre. Y en Michigan, el corazón de la industria automotriz estadounidense, el apagón fue devastador. Ford, General Motors y Stellantis detuvieron de inmediato sus líneas de producción. Cada hora sin energía representaba pérdidas millonarias. En ciudades como Detroit y Flint, donde las fábricas marcan el ritmo de la economía local, el impacto se sintió como un golpe directo al estómago. A eso se sumó la brutal demanda de aire acondicionado durante la ola de calor, que dejó a la red interna del estado al borde del colapso. Todo esto ocurrió en apenas unas horas. El precio mayorista de la electricidad en el norte de Estados Unidos se triplicó en un solo día. Y los expertos advierten que lo peor está por venir. Supermercados y almacenes de comida luchan contra reloj para salvar productos antes de que se descompongan. Gasolineras reportan filas interminables de personas desesperadas por comprar combustible para sus generadores caseros. La policía, desbordada, advierte que la primera noche de apagón ya vio un aumento en saqueos, choques múltiples y crímenes callejeros en barrios completamente a oscuras. Lo que empezó como un problema técnico se ha convertido en la peor crisis energética de medio siglo.
Y lo más inquietante es que Canadá no muestra señales de dar marcha atrás. El apagón podría durar días, semanas o incluso más. La pregunta que todos se hacen es brutal: ¿por qué Canadá tomó una decisión tan radical y qué significa realmente para el futuro de la energía en Norteamérica? Mientras el caos se apoderaba de las calles estadounidenses, la gran incógnita estallaba en todos los titulares, que llevó a Canadá a cortar de manera tan abrupta la energía hacia su mayor socio comercial. La decisión parecía suicida desde el punto de vista diplomático, pero para Ottawa había razones de peso que iban mucho más allá de un simple desacuerdo técnico. Primero, el factor interno. Las reservas de agua en los gigantescos embalses de Churchill Falls y James Bay habían caído a niveles históricos. Las olas de calor en Quebec y Ontario dispararon el consumo residencial de electricidad en más de un 30%. En ciudades como Montreal, millones de canadienses mantenían encendidos sus aires acondicionados sin pausa, forzando al sistema hasta el límite. Para el Ministerio de Energía de Canadá, exportar a Estados Unidos significaba arriesgarse a dejar a oscuras a su propia población. Y ante ese dilema, eligieron la soberanía energética doméstica. Pero había un segundo motivo, aún más explosivo: la política. En los últimos meses, Washington había impuesto aranceles altísimos al acero canadiense, a la madera y a ciertos productos agrícolas. Desde Ottawa, esos movimientos se percibían como golpes directos a la economía nacional. Así que la suspensión de la electricidad no era solo un acto de protección interna, sino también un mensaje de fuerza. Canadá podía apretar donde más dolía, incluso si eso significaba paralizar parte de la industria estadounidense. Los analistas internacionales lo describieron como un arma de presión disfrazada de decisión técnica. Un recordatorio de que, en la era de las disputas comerciales globales, la energía es un instrumento de poder tan contundente como cualquier tratado militar. El impacto político fue inmediato. La Casa Blanca convocó una reunión de emergencia con el Departamento de Energía y Seguridad Nacional. El presidente, bajo una presión brutal, exigió soluciones rápidas mientras gobernadores de los estados afectados exigían respuestas. Nuestros ciudadanos están sufriendo, nuestras fábricas están cerradas, ¿qué se está haciendo? La tensión escalaba minuto a minuto. Mientras tanto, la población reaccionaba con miedo. En Vermont y Maine, miles de personas abarrotaban ferreterías y gasolineras para comprar generadores, paneles solares portátiles y combustible. En Michigan, las redes sociales estallaban con hashtags como #UsPowerCrisis y #BlackoutNorth. Videos de hospitales evacuando pacientes, calles colapsadas por choques en cadena y saqueos en supermercados se viralizaban en cuestión de horas, alimentando la sensación de que el país estaba al borde del colapso. La crisis, sin embargo, no solo era energética. También era psicológica. Por primera vez en décadas, millones de estadounidenses se dieron cuenta de lo frágil que era su modo de vida cuando dependía de decisiones tomadas al otro lado de la frontera. Lo que para algunos era un problema de tarifas de luz, para otros era una señal de algo mucho más grave, que Estados Unidos había perdido control sobre su propia seguridad energética. Y lo peor estaba aún por revelarse. Porque si Canadá mantenía el apagón, no solo las familias y los comercios se verían afectados. La industria automotriz, la producción agrícola y hasta las cadenas logísticas en los Grandes Lagos estaban a punto de enfrentarse a un daño irreversible. La pregunta ya no era si se podía recuperar la energía en cuestión de días, sino cuánto tiempo podría resistir la economía más grande del mundo antes de empezar a fracturarse desde adentro. Con cada día que pasaba sin electricidad proveniente de Canadá, las grietas en el sistema estadounidense se transformaban en abismos. Lo que al inicio parecía una crisis localizada en unos cuantos estados fronterizos, se convirtió en un terremoto nacional que amenazaba con arrastrar a todo el país. En Detroit, más de 1 millón de hogares seguían en la oscuridad. Las fábricas de Ford y General Motors sumaban pérdidas que superaban los $50 millones diarios. En Maine y Vermont, las pequeñas empresas de energía colapsaban una tras otra porque no podían costear la electricidad de reemplazo en el mercado mayorista, donde el precio se había disparado hasta 5 veces en cuestión de 24 horas.
Los hospitales, con generadores agotados, comenzaban a cancelar cirugías no urgentes y a improvisar soluciones desesperadas para mantener con vida a pacientes conectados a respiradores. La falta de energía también se convirtió en un problema de seguridad nacional. Las calles completamente a oscuras en ciudades medianas y pueblos rurales abrieron la puerta al crimen. Reportes de saqueos, robos y enfrentamientos en supermercados se multiplicaban cada noche. La policía, sin recursos suficientes, solo podía contener parte del caos. El miedo y la desesperación empezaban a erosionar la confianza en las instituciones. Pero más allá de la inmediatez, el apagón revelaba una verdad incómoda: Estados Unidos había dejado de ser autosuficiente en energía. La dependencia de Canadá, que alguna vez fue un símbolo de cooperación bilateral, ahora se mostraba como una vulnerabilidad estratégica. Y en ese vacío de poder, surgía un escenario que helaba la sangre. ¿Qué pasaría si otra nación decidía usar la energía como arma? Los expertos advertían que, si la suspensión continuaba, la recesión en los estados más afectados podría escalar hasta convertirse en una crisis nacional. Miles de empleos desaparecerían. Las cadenas de suministro agrícola y automotriz se romperían. Y con los precios de la electricidad por las nubes, el costo de vida se dispararía justo en medio del verano más caluroso en décadas. La Casa Blanca, bajo presión, empezaba a hablar de represalias. Aranceles, sanciones, incluso demandas internacionales estaban sobre la mesa. Pero lo cierto era que ninguna medida diplomática devolvería la electricidad en el corto plazo. El país necesitaba soluciones internas, y rápido: nuevas plantas de gas, inversión en renovables, interconexiones de emergencia con México y la construcción de una reserva estratégica de electricidad, una especie de batería nacional, capaz de sostener al país durante crisis similares. Mientras tanto, en las calles, la gente común solo tenía una preocupación: sobrevivir un día más. Familias compraban generadores de segunda mano a precios inflados, vecinos improvisaban redes comunitarias para compartir electricidad y los hashtags #BlackoutNorth y #EnergyWar seguían dominando las redes sociales, reflejando una mezcla de enojo, miedo y desconfianza hacia el gobierno. Lo más inquietante es que esto no parecía un episodio aislado, sino el inicio de una nueva era: la energía convertida en arma geopolítica. Hoy fue Canadá. Mañana, ¿quién más podría apagarle la luz a Estados Unidos? La lección estaba escrita en la penumbra de millones de hogares: depender de otros para algo tan vital como la electricidad es caminar sobre una cuerda floja. Y con cada minuto que pasa, la cuerda se tensa un poco más.